Esto es horrible, pero esto es hermoso. Menciona BN Periodismo y tengo un 20% de descuento en Dental House. Está ubicado en el subsuelo del CCNU. Amigos y amigas, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, fue asesinado. Hay estado de emergencia por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ha sido asesinado en Ecuador. Fernando Villavicencio, perdóneme usted si respiro un poco más allá. María Fernández, no, ya hablamos con María Por favor, yo acabo de ver. El 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, se encontraba en un mitin político en el Colegio Anderson, al norte de Quito. Aproximadamente a las 6:15 de la tarde, cuando Villavicencio salió del recinto y se subió en el auto de la policía que lo llevaría, por el lado izquierdo del vehículo fue impactado por una ráfaga de balas. 3 tiros terminaron con la vida de Fernando Villavicencio. ¡Llamen al 900! ¡Va! En el sangriento hecho, otras 9 personas resultaron heridas, entre las que se encuentran 3 policías y la candidata a la Asamblea Nacional, Gisela Molina. Uno de los sicarios resultó herido por el enfrentamiento que tuvo con la policía y murió tiempo después en las oficinas de flagrancia en Quito. Hasta el momento en el que se graba este video, 6 son los detenidos que reporta la Policía Nacional luego de allanamientos en Conocoto y en el sur de la capital. Todos son de origen colombiano y 2 de ellos fueron reconocidos en el lugar de los hechos. 2 de los sospechosos ya habían sido aprehendidos meses atrás, pero salieron en libertad con medidas sustitutivas. El día del asesinato debían presentarse ante la autoridad judicial, pero no lo hicieron y se emitió su boleta de captura. El presunto sicario, que murió tiempo después de cometer el crimen, también contaba con antecedentes penales por porte y tenencia de armas, pero también estaba en libertad. El apoyo internacional entre las fiscalías de Ecuador y Colombia se activaron automáticamente con la detención de 6 sospechosos colombianos. Y mientras las investigaciones continúan, el vehículo policial baleado está bajo la custodia de agentes de criminalística. Negligencia de la Policía Nacional. Desde que Villavicencio era asambleísta nacional, se vio obligado a tener resguardo policial por diversas amenazas que recibió como consecuencia de sus investigaciones, pero esto se agudizó con su candidatura a la presidencia de la República. ¿Pero cómo fue el resguardo policial que tuvo Villavicencio el día que fue asesinado? ¿Quién le protegió o no le protegió? Nadie, no había policía, no existió un grupo de seguridad, sabiendo el riesgo que Fernando corría y las amenazas que le hicieron a Fernando. Fausto Salinas, comandante general de la policía, aseguró que Villavicencio contaba con 3 anillos de seguridad: un cerco interno de reacción inmediata, un segundo cerco integrado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, y un tercer cerco externo conformado por 2 patrulleros. Cabe recalcar que la cápsula de seguridad que protegía al candidato presidencial Fernando Villavicencio contaba con 3 cercos de seguridad, un interno que conforma el equipo de seguridad inmediata, compuesto por 5 servidores policiales, un cerco intermedio de reacción conformado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y 2 patrulleros que conformaban el cerco externo. Con el mismo discurso, Juan Zapata, ministro del Interior, defiende el accionar de la policía. Inmediatamente, todos los ejes policiales se desplegaron para realizar técnicas investigativas. Pero ¿cómo es posible que teniendo un cerco de seguridad completo se diera el asesinato? ¿Negligencia de la Policía Nacional? ¿Incapacidad de acción o complicidad? Son las preguntas que se hacen los allegados a Fernando Villavicencio, como su hermana Patricia Villavicencio, que denunció la ineficacia de la tarea policial. Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? De igual forma, Luis Fernández, representante legal de algunos familiares de Villavicencio, aseguró que este caso podría ser tomado como un crimen de Estado. Mire, hay muchísimas cosas que nos dejan una seria duda.
del comportamiento, de la protección a Fernando Villavicencio. Ni siquiera hubo un cerco policial que custodie. Es decir, nos dejan muchísimas dudas que este asesinato contra Fernando Villavicencio sea un crimen de Estado. Innumerables testimonios afirman que el resguardo policial no era tal y como lo pintan las autoridades. Pero observemos el video captado en el momento del crimen. Villavicencio sale a una calle principal como lo es la avenida Gaspar de Villarroel. El tránsito del sector no fue limitado por la policía. No se ven agentes policiales en posición de combate como dicen algunos protocolos. Villavicencio no lleva protección y es ingresado al lado izquierdo del vehículo, lado que no está siendo vigilado ni resguardado, incumpliendo los protocolos de protección. Al momento de darse las detonaciones, la puerta del auto es cerrada, quizás por inexperiencia o miedo, pero algunos expertos coincidieron en que la acción inmediata era sacar a la víctima del auto. El país le exige, no le pide, le exige al comandante general de la Policía Nacional, el señor Salinas, al ministro del Interior, el señor Zapata, que nos expliquen cómo carajos se mata un candidato a la presidencia de la República en un país. Que nos expliquen cómo carajos un tipo custodiado por la Policía Nacional es asesinado con 40 tiros. 3 le impactaron en la cabeza. Entonces, ¿de qué cercos de seguridad estamos hablando, señor Fausto Salinas y señor Juan Zapata? Si los cercos estaban ahí, ¿cómo se acercaron tanto los atacantes? Los agresores hasta lanzaron una granada. Imaginen el escenario si esta explotaba. Hipótesis del crimen. Días antes de su asesinato, Fernando Villavicencio denunció una serie de amenazas que recibió supuestamente por parte de los choneros, presunto brazo armado local del cartel de Sinaloa. Según Villavicencio, le habían advertido que atentarían contra él y su grupo de campaña si seguía refiriéndose a ellos. De un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Se presume que las amenazas tenían que ver con sus denuncias a las bandas narcodelictivas del Ecuador, como los choneros y su líder, alias Fito. Lo curioso es que hace pocos días alias Fito dio un comunicado llamando a la paz. Que la paz y la seguridad regrese al país ecuatoriano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se puede sacar conjeturas tan pronto y afirmar que el cartel de Sinaloa está detrás de lo sucedido. Pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. No culpar a la ligera a nadie. En este mismo sentido, una banda contraria a los choneros llamada Los Lobos, presuntamente aliados del cartel Jalisco Nueva Generación, emitió un comunicado deslindándose del asesinato del candidato a la presidencia y desmintiendo un video donde aparentemente ellos atribuían el hecho. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio, y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles, y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual salen un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, eso es totalmente falso. Los denunciados por Villavicencio. En este momento no existen más evidencias que respalden otra hipótesis sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, y apuntar con el dedo puede resultar irresponsable, especialmente en un momento electoral. Pero aún así es lógico creer que el crimen se relaciona a las denuncias que realizó Villavicencio, y varios personajes y grupos políticos están bajo el radar, entre ellos el correísmo, los principales contrincantes políticos de Villavicencio. Por eso que sepan los correístas, ¿sí? Y el país, lo que me pase personalmente, mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes, y lo digo clarito,
Clarito. La disputa de Villavicencio con el correísmo es de larga data. En 2014, Villavicencio fue sentenciado a 18 meses de cárcel por presuntas injurias, dentro del caso 30S, y él se escondió de la justicia ecuatoriana tras la denuncia del expresidente Rafael Correa. Además, Villavicencio fue responsable mediático de la investigación del caso Sobornos, que determinó la teoría de la fiscal Salazar y acabó con una sentencia en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y Rafael Correa. Atención, Rafael Correa, Jorge Glass y varios colaboradores del correísmo fueron sentenciados en primera instancia a 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Villavicencio estuvo inmerso en varias denuncias contra el correísmo, como el caso Odebrecht, el caso Refinería del Pacífico y el caso Petrochina. Mientras Villavicencio era asambleísta, denunció a Javier Jordán, una de las personas que estaban en la piscina junto a Ronnie Aliaga en esta famosa fotografía. Cabe recalcar que Javier Jordán es un exfuncionario público que se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, acusado de presuntos delitos de corrupción durante su gestión en la Secretaría Nacional de Inteligencia. A ti te digo, Fernando Villavicencio. A ti te digo, Cristian Zurita, falso periodista, que hacen quedar mal al Ecuador en el mundo entero. Pero los radares no solo se quedan con el correísmo, sino también con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Si bien Villavicencio se mostró en defensa del actual presidente mientras estaba en la Asamblea Nacional y se daba el juicio político en su contra, y que en estas elecciones lo acusaron de ser el candidato del oficialismo, pese a que quiso desmarcarse de Lasso. El presidente Lasso decide correr por la reelección, ¿usted lo apoyaría? No, pues yo no tengo nada que ver con el presidente Lasso. Absolutamente nada. Villavicencio tenía conocimiento de algunas irregularidades que involucran al actual mandatario, como el conocido caso León de Troya, que expone presuntos nexos entre la mafia albanesa y un allegado al cuñado del presidente Lasso. Esto mencionó el periodista Anderson Boscan en La Posta. La última conversación que tuve con Fernando fue el 14 de febrero de este año, un día después de publicar el gran informe de la mafia albanesa y la relación con Guillermo Lasso, su cuñado Danilo Carrera, en la que Fernando nunca estuvo de acuerdo con esa publicación. Le había tenido una reunión el lunes 30 de enero, si la memoria no me engaña, el lunes 29, el lunes 30 de enero, en Carondelet, con el presidente de la República. Y creo que es un buen momento para decir esto. Lo iba a contar en un libro. Pero ese día Guillermo Lasso fue tan canalla porque Fernando sabía ya del informe, porque Fernando estaba trabajando en fiscalizar al presidente alrededor de ese informe. Luego no estuvo de acuerdo en las formas y los tiempos. Él quería que fuera un momento posterior. El presidente de la República amenazó con quitarle la seguridad a Fernando Villavicencio en esa reunión. Hay un testigo de esa reunión. Y usted lo sabe, señor presidente Guillermo Lasso. Por eso sus condolencias, mire. Este caso, sumado a la aparente negligencia policial, sembraron dudas sobre el gobierno de Guillermo Lasso, pero las alertas también señalan a gente cercana a Villavicencio, ya que dentro de sus denuncias también constan algunas contra el gobierno de Lenín Moreno, como es el caso de los INA Papers, investigación que vincula a la familia de Moreno con una offshore, y en estas elecciones anticipadas Villavicencio formó parte del movimiento de una exfuncionaria de Moreno, la censurada María Paula Romo, a la que Villavicencio también denunció por el supuesto reparto de los hospitales durante la crisis del COVID-19. El reparto de un gran sector se dio con base a una reunión, a un acuerdo político realizado en el despacho de la ministra del Interior, María Paula Romo. Esta reunión estuvo liderada por el jefe del bloque Badi, Eliseo Azuero. Estuvo otro legislador, el señor Freddy Alarcón, de una provincia amazónica, y en esta reunión se acordó apoyar la candidatura del señor Litardo a la presidencia de la Asamblea, y también en esta misma reunión, según nuestra investigación, Eliseo Azuero le entregó la carpeta del señor René Tamayo a la señora ministra del Interior, y luego esa carpeta acabó en el directorio del SEGO. Cuando se le preguntó a Villavicencio sobre este vínculo actual con Romo, dijo esto: si yo entro a destapar una alcantarilla, tengo que mancharme de mierda, punto. Este 12 de agosto de 2023, Edwin Ortega, miembro de Gente Buena, emitió un comunicado
en el que denuncia que el movimiento Construye 25 de María Paula Romo irrespetó la alianza que tenían con gente buena de Fernando Villavicencio y responsabilizó públicamente a Patricio Carrillo y demás miembros de Construye 25 de no seguir el proyecto político de Villavicencio por intereses personales y cálculos políticos. Nosotros no necesitamos una banda presidencial o una candidatura impuesta desde Washington por la señora Romo. Tampoco puedo dejar de señalar todos los ataques del buró que recibimos día tras día, momento tras momento, la estructura de gente buena por parte de toda la gente que hoy se ha tomado la imagen y el buen nombre de Fernando. Villavicencio también denunció supuestos vínculos de políticos con el narcotráfico, pero estas denuncias no prosperaron en fiscalía. Debemos recordar que no existen pruebas de que estos personajes y movimientos estén relacionados al crimen, pero por el historial de la víctima entran en el radar investigativo. Cosas que no cuadran en el crimen. Dentro del asesinato de Fernando Villavicencio se evidenciaron cosas que necesitan una explicación formal, pronunciamientos que ninguna autoridad quiere dar hasta el momento. 1. El presunto sicario herido en el cruce de balas con la Policía Nacional no fue llevado a una casa de salud, sino directamente a flagrancia, lugar donde murió, rompiendo completamente con los protocolos de detención. ¿Cuál era el procedimiento de la policía en una persona lesionada, en una persona herida? Debían llevarlo inmediatamente a una clínica para que lo atiendan, para salvar su vida, pero no lo hicieron. ¿Por qué ese proceder de la Policía Nacional? ¿Y por qué no detallan la autopsia del detenido? 2. Ya detallamos las presuntas falencias en el cerco de seguridad que tenía Fernando Villavicencio en el momento de su asesinato. 3. Luis Fernández, representante legal de algunos familiares de Villavicencio, afirmó que el candidato no tenía planeado ir al mitin político del 9 de agosto de 2023, porque se encontraba en Guayaquil, ciudad donde dejó su auto blindado, pero por la insistencia de algunos candidatos a la asamblea, él fue. Los allegados al candidato dijeron que el político no quería asistir al mitin previsto a las 4 de la tarde en el Coliseo del Colegio Anderson. De hecho, llegó 1 hora y media después a pedido de su movimiento y candidatos a la asamblea. ¿Fiscalía ya está investigando a esos candidatos a la asamblea? 4. Antes de cometer el crimen, los presuntos sicarios se encontraban en una panadería. Se ve que reciben un mensaje y salen con dirección al Colegio Anderson. Si Villavicencio decidió a última hora ir al Colegio Anderson, ¿cómo sabían los sicarios que estaría ahí? ¿Existió un informante interno? 5. Declaraciones no comprobadas hablan de que candidatos a la asamblea, como Patricio Carrillo, salieron del lugar desde otro acceso y con otros protocolos de seguridad. ¿Por qué no se hizo lo mismo con Villavicencio? 6. Tanto el presidente Guillermo Lasso como el ministro del Interior, Juan Zapata, se apresuraron a decir que el crimen fue un intento de sabotear el proceso electoral, pero por ahora ni siquiera existe una teoría formal del caso. ¿Por qué Lasso y Zapata dan esas declaraciones apresuradas? ¿Y por qué Fiscalía no les llamó la atención? Este crimen no fue de oportunidad, fue planificado. Por eso todo el arsenal que se les encontró a los supuestos implicados. Pero Fiscalía no ha dado más detalles por ahora. El medio colombiano Caracol Noticias afirmó que dentro de los celulares de los detenidos se encontraron llamadas a políticos ecuatorianos. La respuesta del presidente Guillermo Lasso ante el crimen fue decretar 3 días de luto nacional y un estado de excepción de 60 días. Además, Lasso solicitó apoyo al FBI. Pero además, de forma irresponsable, afirmó que el hecho fue para amedrentar al Estado y es producto del crimen organizado disfrazado de organizaciones políticas. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Sin evidencias ni algún respaldo, las declaraciones de Lasso pueden producir violencia política entre los ciudadanos. Desde BN Periodismo nos resta decir que
Villavicencio fue una de las figuras políticas más polémicas del Ecuador, enemigo de unos y amigo de otros, pero no se puede negar el apoyo al periodismo que hizo su trabajo investigativo. Su muerte demuestra varias cosas: que el Estado no tiene el control de nada, que el gobierno de Lasso sigue con el espíritu de cuerpo y que todos podemos ser víctimas en Ecuador. Se alarga la lista de personajes políticos asesinados durante este mandato y desde Carondelet siguen en la necedad de que es para desestabilizar un gobierno inexistente. Personajes políticos intentarán aprovecharse del crimen en este momento electoral, sabiendo que tarde o temprano les llegará el repudio de la ciudadanía. En este medio fuimos críticos con Villavicencio, pero a diferencia de otros no estamos en defensa de nadie. Lo único que buscamos son respuestas, y en este momento todo el Ecuador quiere saber quiénes y por qué mataron a Fernando Villavicencio. Porque no pierdo nada, no tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. No tengo nada que con perder. Lo que está haciendo, todo que ganar. Con lo que está haciendo y Te digo que trabajo en el programa de PN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. 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 Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así. Ahí está mi nombre, miren, Bart Simpson. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo.